Antes de comenzar, quiero agradecer a todas las personas que nos acompañan por su disposición para participar en esta actividad, que todos entendemos nos ayudará a trazar un mapa para evolucionar como sociedad y en especial como sector hacia la equidad. El sector que nos ocupa hoy y el sector en el que todos nos desempeñamos y llevarlo hacia la equidad. A continuación, algunas recomendaciones para la participación. Primero, todas las preguntas o dudas las podrán escribir en el chat y serán atendidas al finalizar las presentaciones, o si lo consideran los conferencistas o los ponentes pertinentes, lo pueden ir respondiendo en la medida que van hablando. Si hay problemas de conexión, les recomendamos volver a entrar, salir y volver a entrar a la plataforma, que muchas veces es un tema de reiniciar. La sesión está grabada, la vamos a subir al canal de YouTube de Acaire para que otras personas que no lograron conectarse puedan disfrutar del contenido, o si de pronto alguien quiere volverlo a ver, pues va a quedar ahí para que lo puedan revivir. Ahora sí, entonces, bienvenidos al webinar sobre el estudio para identificar las brechas de género e innovación en la industria del enfriamiento, refrigeración, acondicionamiento de aire y distritos térmicos que estamos desarrollando en México y en Colombia. Entendemos que la presencia de todos ustedes en esta actividad ya es una muestra de interés en el tema, eso nos complace mucho, y a lo largo del webinar vamos a tener un enlace en el chat para que por favor hagan su registro y así los podamos contactar directamente para los siguientes pasos que vamos a tener en el estudio. Entonces, ingeniero, si quieres comenzamos con la presentación, por favor. Aún no vemos tu pantalla. Ok, ahí la ven. Ya, ahí sí ya está. Muchas gracias. Bueno, ya les mencionaba yo, estamos haciendo en el marco del proyecto TechEmerge, para el cual Colombia es el aliado implementador local. Estamos en el marco de este proyecto, estamos haciendo este estudio que se trata de brechas de género en el sector refrigeración, en la innovación, y lo estamos desarrollando para México y Colombia. La agenda que vamos a tener en el momento, vamos a hablar una primera parte del contexto, vamos a tener una segunda parte de la innovación y enfriamiento, la hace Ramiro Bertieri. Luego pasamos a cómo es nuestra aproximación a esta brecha de género, la hace Susana Sandoval. Finalizamos con Bolívar Monroy, que va a presentarnos cuáles son los próximos pasos de todos aquellos que vamos a estar involucrados en este estudio. Nuevamente, muchas gracias por acompañarnos. Adelante. ¿Cuál es el contexto en el cual nosotros estamos hablando en este momento? Esta diapositiva la tenemos en inglés porque el marco del proyecto, el marco del TechEmerge, que muchos de ustedes conocen, es un proyecto que estamos desarrollando con el IFC, que es el International Finance Corporation, hace parte del grupo del Banco Mundial, y es un proyecto que se está desarrollando en diferentes continentes. Entonces, la tenemos ahí un poco para ver cuál es el contexto en el cual nos estamos moviendo. TechEmerge se trata de enfriamiento sostenible en América Latina. El mercado global de lo que es el enfriamiento, que incluye lo que ya mencionamos, aire acondicionado, refrigeración, es cerca de 135 billones, ¿sí? Va a seguir creciendo, se prevé un buen crecimiento hacia el año 2030. También sus ventajas y sus desventajas. El enfriamiento consume el 15% de la energía global, y también con ese mismo crecimiento que se prevé, pues este consumo va a tener por lo menos 3 veces para el 2050. El enfriamiento también es un gran contribuyente del cambio climático. Nosotros como sector producimos por lo menos el 10% de los gases de efecto invernadero, y por eso todos estos proyectos y por eso la responsabilidad nuestra de trabajar estos temas.
Y a Latinoamérica, pues realmente casi que el segundo, toda Latinoamérica ofrece de todos los continentes como un segundo puesto en el potencial de inversión para trabajar esos temas que hemos estado mencionando, y el IFC considera que son por lo menos 5 o 6 trillones para el 2030 de potencial de inversión en tecnologías de enfriamiento en general en América Latina. Un poco aquí ya entonces, ¿por qué estamos hablando de innovación y por qué estamos hablando de innovación en México y Colombia? Porque primero están ustedes viendo los dos, tenemos en los dos países un enorme potencial para generar empleo. Hay una importancia económica transversal a toda la industria también en los dos países. Hay transformaciones que van más allá de la tecnología y también hay una alta demanda en innovación en diversas áreas. Entonces yo aquí pues paro lo que era como este inicio para contextualizarnos a todos, y le cedo la palabra entonces a Susana, ¿sí? Ramiro. Susana, perdón. Bueno, perdón, entonces le cedo la palabra a Ramiro Bertier, es investigador, consultor y docente en procesos de gestión de tecnología y de proyectos, vigilancia tecnológica, desarrollo, proceso, producto y más de innovación y emprendimiento. Y también trabaja en gestión universitaria en procesos de extensión e investigación. Entonces, Ramiro, te cedo la palabra. Gracias, Claudia, y muchas gracias a todas las personas que nos acompañan hoy. Bueno, es muy interesante ver que tenemos audiencia femenina, entendible, pero que también tenemos audiencia masculina, y eso nos ayuda mucho a hablar un poco, a compartir este mensaje y finalmente a entender un poco la importancia de este asunto de los temas de género y su conexidad con los temas de innovación. Cuando hablamos un poco de la innovación y entender la relevancia de la innovación en dos países como México y Colombia, como ya lo mencionaban los ítems que mencionó Claudia, ¿sí? Lo primero es entender un poco que cuando tenemos un sector que, como se mencionaba antes, es un gran jalonador de inversión, es un sector que tiene la respuesta, o que, digamos, tiene el deber, no solo ético, sino, digamos, el deber técnico de ofrecer una respuesta a un gran problema en el mundo, que es el calentamiento global. Y entonces vemos casos como la expectativa de una ciudad como Bogotá, que puede incrementar su demanda en términos de refrigeración y aire acondicionado perfectamente en un 30% de lo que es hoy, en un horizonte de tiempo muy corto, pueden ser 10 a 20 años, porque pues no han sido ciudades pensadas, por ejemplo, para un escenario de mayor temperatura. Y eso implica que si regiones como Bogotá, por ejemplo, que es un poco más pensada en la lógica de lo frío, pero también grandes ciudades como puede ser Ciudad de México, demandan más servicios y bienes asociados a la refrigeración, pues ahí hay unas oportunidades tremendas de generar empleo y de distribuir valor. No hay un tema importante en esto, y es que pues nos toca construir los datos para empezar a tomar, tener un marco de referencia de cuáles son las decisiones que hay que tomar. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos se prevé que la demanda de técnicos en refrigeración se triplique a lo que hay hoy. Y además allá, ya digamos, hay un diagnóstico que dice que las personas que han trabajado en estos temas se han envejecido, y entonces se necesitan más personas trabajando en estos temas. Ahora, ¿cuál es el quick aquí? Y es que si yo necesito más personas trabajando en un sector, y resulta que típicamente este sector, el empleo es más o menos 98%, un poco más, masculino, y solo un 2% empleo de mujeres, pues sería necio seguir con esa tendencia
sino que si yo necesito más personas que trabajen en este sector, que se vinculen, pues ahí hay una oportunidad para generar empleo para las mujeres, y no solo en la lógica del empleo, sino en todo lo que significa atraer inversión. Por ejemplo, mencionaba Claudia hace un momento las oportunidades en trillones de dólares que hay de oportunidad de invertir. Entonces, pues eso también de alguna manera tiene un efecto en la distribución de riqueza y en el bienestar económico de estos países, ¿cierto? La refrigeración, el aire acondicionado e incluso tendencias tecnológicas o paradigmas tecnológicos que están surgiendo, como por ejemplo los distritos térmicos, pues tienen también una importancia económica transversal. ¿Qué significa esto? Que sin refrigeración no hay seguridad alimentaria. Sin refrigeración, buena parte de los procesos de salud, y sin aire acondicionado, buena parte de los procesos de servicios de salud no se pueden garantizar. Sin refrigeración y sin acondicionamiento de aire, no es posible tener confort en las edificaciones, y si no hay edificaciones que ofrezcan confort, entonces no podemos tener, por ejemplo, oficinas donde la gente trabaje o fábricas donde muchas personas trabajen al mismo tiempo. Y además, como ya se mencionó, tiene un efecto gigantesco en el consumo de energía, y todo eso redunda en la sostenibilidad, ¿cierto? Entonces, aquí hay un punto clave, y es que, bueno, sí, la importancia económica está bien, pero eso que en términos de género y de equidad, pues es que pensar en sostenibilidad sin equidad es casi una antítesis, o es una antítesis, ¿cierto? Es decir, no puede haber un mundo justo, no puede haber un mundo sostenible en donde unas personas ganen más dinero por ser hombres y las mujeres ganen menos dinero por ser mujeres. No puede haber un mundo sostenible donde haya empleos exclusivos para hombres y empleos eventualmente para mujeres. Entonces, toda esa dinámica pues tiene un carácter muy relevante en términos de decir la sostenibilidad en la cual el sector puede contribuir y puede generar un beneficio económico, pues a la final también pasa porque todo esto sea mucho más equitativo. Adicionalmente, algo que se ve es que las transformaciones que se necesitan para lograr más sostenibilidad, para lograr esos beneficios económicos, para lograr también más empleos o para generar esos empleos, no son transformaciones que necesariamente pasan por tecnologías, por artefactos. Me explico. Si yo necesito más refrigeración, pues mi solución aparente es comprar más neveras o comprar más aires acondicionados, o de pronto tener artefactos más eficientes para reducir consumo de energía y ese tipo de cosas. Sí, digamos, eso parece una salida lógica, pero resulta que eso tiene límites, ¿sí? Y en medio de todo este problema surge algo clave, y es que las transformaciones que se necesitan tienen que ver con transformaciones de comportamientos, comportamientos que en general la, la gente del común, los usuarios de los servicios, pero que también las empresas que están involucradas en la prestación de servicios o en la producción de bienes asociados a refrigeración y aire acondicionado, deben contemplar para entender que aquí el problema entonces no es simple y sencillamente produzcamos más artefactos, sino que a la final hay un elemento sustancial en todo esto, y es que la perspectiva o las mujeres tienen, digamos, dentro de sus rasgos característicos tradicionales, y puede haber una discusión fuerte, pero que uno no puede desconocer, es su noción cuidadora. Y lo que resulta es que, lo que necesitamos es cuidar el planeta, ¿sí? Entonces, el cambiar actitudes, cambiar comportamientos, pero también entender que hay situaciones que los artefactos no resuelven, sino que lo que resuelven son las actitudes, los comportamientos y la cultura de la gente, están muy ligados a esa visión cuidadora que
necesitamos incorporar en el sector y que fundamentalmente o tradicionalmente ha sido las mujeres. Insisto, esto es un tema de debate porque uno diría, ¿y entonces los hombres no pueden ser cuidadores? Sí, también nos toca aprender a ser cuidadores, pero muy probablemente podamos aprender a hacerlo mucho más rápido y de mejor manera de la mano de las mujeres, aprendiendo de su perspectiva, incorporando su visión en estas actividades, en los negocios, en las empresas y en las organizaciones. Y hay un tema clave también aquí, y es que hay una alta demanda de investigación y desarrollo en áreas que ya no son el foco tradicional o el soporte, o como diríamos, el core de negocio, en expresión en inglés, de la refrigeración y el aire acondicionado. Me explico. Este ha sido una actividad que ha estado muy marcada por la ingeniería mecánica, por la ingeniería civil, por la ciencia de materiales, por la ingeniería química eventualmente, y pues obviamente la arquitectura también, pues digamos que son un poco lo que podríamos llamar las ciencias duras. Pero ¿cuál es el quick ahora? El quick es que en este proceso se vuelven también muy relevantes, por ejemplo, las nociones de las ciencias económicas, se vuelven muy relevantes la pedagogía, la enseñanza, se vuelven muy relevantes la capacidad de diseñar modelos de negocio a través de los cuales la tecnología pueda ser apropiada, puesta en uso y llevada para que resuelva esos problemas. Entonces, cuando empezamos a ver que tradicionalmente ha habido un sesgo, y es que en las áreas de ingeniería, en las ciencias que podríamos llamar duras, no hay tanta presencia de mujeres, ¿sí? Es un poco ahí como un bucle en donde se dice no hay mujeres porque no estudian estas áreas, y en estas áreas que son las áreas de estudio más relevantes para la refrigeración y el aire acondicionado, pues, o sea, digamos, no se vinculan mujeres al sector porque no estudian en esas áreas. ¿Y por qué no estudian en esas áreas? Porque tradicionalmente no se les ha abierto las puertas. Entonces, es ahí un tema, un problema que hay que atacar y romper, pero que además la posibilidad de atacarlo está justamente en que la innovación, los nuevos desarrollos y las perspectivas de generar soluciones que el mundo está demandando están justamente en áreas del conocimiento en donde las mujeres sí tienen una presencia más tradicional. Verbo y gracia al mercadeo, verbo y gracia a las ciencias sociales, verbo y gracia a la administración, lo cual no dice, o sea, no es una, digamos, no pretende plantear un choque, sino es una mirada de decir miércoles, o sea, podemos incorporar el aprendizaje y la mirada de las mujeres entendiendo que la innovación no se limita únicamente a esas áreas técnicas tradicionales donde, digamos, se ha soportado el desarrollo de la refrigeración y el aire acondicionado tradicionalmente. Sigamos, por favor. Y entender entonces que la brecha de género es, cerrar esta brecha de género es un camino a encontrar esas soluciones, y que ya está pasando. Es decir, no nos estamos inventando nada en sentido estricto con este trabajo, sino que lo que estamos es haciendo una observación sobre la cual vemos que en diferentes lugares del mundo y en ejercicios que también han sido apoyados por el IFC y por organizaciones multilaterales, esto está sucediendo. Y está sucediendo, por ejemplo, en que encontramos nuevas fuentes de conocimiento para la investigación y la innovación cuando incorporamos la perspectiva de la mujer, y en esto no es solo como trabajadora del sector, sino que cuando entendemos que, por ejemplo, las mujeres tienen necesidades diferenciadas respecto de los hombres, y incluso cuando ahondamos más y entendemos, por ejemplo, que la mujer campesina tiene necesidades diferenciadas, pero que además podría generar nuevas oportunidades si acercamos el conjunto de tecnologías de refrigeración y acondicionamiento de aire a eso que ellas necesitan, sean, por ejemplo, mujeres campesinas, sean, por ejemplo, pues también mujeres en entornos urbanos, mujeres que quieren emprender. Y cuando empezamos a mirar eso, entonces tenemos también unas nuevas fuentes de conocimiento muy relevantes para investigar
e innovar en este sector, y unos nuevos temas que además unas nuevas preguntas que son sumamente significativas, por ejemplo, para la academia, para las universidades. Refuerza esto lo que decía, es decir, productos y servicios que tradicionalmente fueron pensados para todo el mundo y que cuando nos cuestionamos y decimos, venga, pero ¿podría pensarse este producto o servicio para las mujeres? Bueno, pues entonces ahí las empresas que están explorando estos campos están encontrando unas oportunidades gigantes de hacer buenos negocios. Y aquí también empezamos a mirar que el imperativo ético, que significa cerrar la brecha de género, es la base, pero resulta que a la final es muy buen negocio apostarle a cerrar la brecha de género. Y esto pues obviamente es una tensión que existe porque para las empresas pues al final del día también sus estados financieros, sus resultados tienen una gran relevancia. Y pues se conecta con un elemento adicional y es que finalmente ya no solo es que las mujeres, entre comillas, necesitan, ¿cierto? Y que es posible crear soluciones para ellas, sino que además pues su capacidad económica está incrementándose, no tanto como quisiéramos, ojalá lleguemos a unas condiciones mucho mejores, pero en diversos lugares del mundo, en diversos entornos o con, por ejemplo, los perfiles de mujeres que logran acceder a educación profesional, pues su capacidad económica y también su posibilidad de decidir está teniendo más relevancia. Entonces, el tema deja de ser accesorio, el tema deja de ser, digamos, un poco, perdón, no deja de ser un imperativo ético, pero a ese imperativo ético le sumamos el hecho de que quien está tomando la decisión es una mujer. Y entonces es también, de nuevo, necio no pensar y decir, si yo como empresa pienso para mi cliente, bueno, pues cada vez más mujeres que tienen capacidad económica y que tienen poder de decisión. Y a la final, pues todo esto redunda en el hecho de que pues, ese cambio climático como un gran reto global, pues también incide mucho en la inequidad de género. Lo que se ha visto es que las mujeres están siendo más afectadas por las consecuencias del cambio climático. Se está generando también más pobreza para las mujeres por efecto de sequías, de las afectaciones asociadas al cambio climático. En general, hay, digamos, obviamente, pues también en esto, ¿no? O sea, si son mujeres y aparte son en condición de pobreza, pues todavía más afectadas, o si son mujeres y si son mujeres jóvenes, también tienen unos niveles de afectación que son diferenciados. Y entonces el tema también es que hablar del cambio climático, hablar de sostenibilidad, de nuevo, conectar este tema, para ello es muy importante que no a todos nos afecta de igual manera y que en la medida en que afecta a unas personas y especialmente afecta a las mujeres y especialmente a las mujeres en condiciones económicas más vulnerables, pues de nuevo hay que movernos a entender y pensar esas soluciones de manera tal que esas brechas se cierren y podamos efectivamente avanzar hacia un entorno más sostenible, más justo, más equitativo. Sigamos, por favor. Y entonces, ese cerrar la brecha de género, y aquí le doy la palabra a Susana, es importante, no diría por qué, pues es elemental, es indispensable para alcanzar la sostenibilidad. Cerrar esta brecha de género es indispensable, pero además pues es buen negocio, es un gran generador de oportunidades y es atrevernos a pensar este mundo diferente justamente pensando en una perspectiva que, que el cerrar la brecha de género nos lleva a tener en términos de cómo entender el sector y cómo entender la refrigeración y el aire acondicionado. Sigue, Susana. Bueno, muchas gracias. Buenos días. Bueno, entonces ya nos vamos a empezar a adentrar, a presentar un poco más en detalle el trabajo que estamos adelantando para identificar
las brechas de género en el sector para Colombia y para México. Entonces, hemos venido hablando del contexto general del sector, hemos venido hablando también de las oportunidades y hemos venido también conversando sobre que efectivamente esta brecha existe y lo entendemos desde la lógica de la investigación como un fenómeno general, como un fenómeno estructural de nuestro modelo vigente. Entonces, en aras de poder aportar en este proceso de cerrar brecha, primero debemos entender mucho mejor cómo es que se presentan y cómo es que observamos o se manifiestan las brechas en el sector. Bolívar, ¿me colaboras por favor con la siguiente diapositiva? Entonces, aquí vamos a adentrarnos de lleno a lo que es nuestra apuesta y nuestro enfoque metodológico en este proceso. Entendiendo que existen brechas y entendiendo que este es un fenómeno estructural y un fenómeno general, hemos considerado pertinente entender dos aspectos de las brechas: cómo se originan, en dónde están las causas de estas brechas, pero también cuáles son las expresiones de estas. Entonces, hemos iniciado por una revisión documental donde lo que hemos encontrado son cifras generales, pero no cifras del sector. No tenemos datos construidos o específicos sobre el sector de la refrigeración y el aire acondicionado, el acondicionamiento de aire. Esto nos ha llevado a estructurar una propuesta metodológica donde interactuemos con diferentes actores, reconociendo que el fenómeno es un fenómeno estructural y entendiendo que no solamente la manifestación de las brechas se da al final de la cadena de valor, que podría ser en las empresas o en la prestación de sus servicios y de sus bienes. Lo que hemos querido es entender más holísticamente este fenómeno para el país, en Colombia y para México. Entonces, hemos considerado muy importante hablar y acercarnos a las mujeres que están vinculadas al sector, entender cómo es que estas mujeres han llegado, por qué rutas han tomado y un poco también en su historia personal y en su historia de vida entender cuáles han sido los incentivos o cuáles han sido los aspectos que han determinado que las mujeres lleguen a este sector. También es importante para nosotros, Ramiro lo planteaba en la conversación que traemos, sobre la posibilidad de que las mujeres puedan tomar decisiones y que las mujeres puedan participar en la toma de decisiones. Esto nos lleva a querer conversar de manera más específica y profunda con mujeres que estén en cargos directivos, porque además de querer saber y de querer poder entender cómo es que las mujeres llegan a un sector que es típicamente masculino, nos interesa también conocer cómo ha sido la experiencia de vida de las mujeres en términos de poder ascender a cargos directivos. También entendemos que una de las características del fenómeno estructural precisamente es la baja participación de mujeres en este tipo de cargos. De manera que queremos conocer y queremos indagar, además de cómo llegan al sector, cómo es que estas mujeres han logrado alcanzar tipos de cargos directivos. Ahora, también nos interesa conocer en detalle cómo es que las organizaciones están desarrollando sus procesos de vinculación y si existen en estos procesos de vinculación aspectos, políticas o algunas manifestaciones que permitan que las mujeres puedan llegar no más fácil, sino desarrollando una serie de condiciones para que las mujeres puedan vincularse a este sector. Entonces, de allí que para nosotros es muy importante hablar con los responsables de recursos humanos en las organizaciones. Una de las características del fenómeno, que ya lo veníamos planteando en la conversación con Ramiro, es que son muy pocas las mujeres que accedemos a formación de carreras STEM.
o ciencias duras o ingenierías o programas técnicos, precisamente por la estructuración y la estructura de estereotipos de roles de género. Entonces, queremos conocer con la academia y también con la investigación cómo es que está sucediendo que las mujeres puedan llegar a este tipo de programas, pero también cómo es el puente entre la academia que está formando personal técnico y cómo las mujeres pueden transitar ese puente desde la formación técnica y científica hacia la ubicación en sectores de refrigeración y aire acondicionado. Claro, digamos, es importante también considerar que este estudio y esta investigación que estamos haciendo tiene un alcance propositivo en términos de poder manifestar soluciones o caminos que podamos tener para cerrar estas brechas de género. Por eso es importante entender de una forma más amplia y más holística el fenómeno. Y también queremos hablar con emprendedoras y lideresas. También queremos entender cómo es que este perfil de, ya no de la persona que está vinculada laboralmente en un rol de trabajadora, sino cómo además estas mujeres que han sido emprendedoras y lideresas han desarrollado ciertas habilidades y han tenido la oportunidad de desarrollar emprendimientos, pero también desarrollan un liderazgo. Nuestro proceso de investigación y nuestro proceso metodológico viene desde diciembre del año pasado, donde estuvimos trabajando todo el enfoque metodológico, donde estuvimos haciendo la revisión documental. Para febrero de 2022 ya estamos indagando con el público objetivo con que nos queremos relacionar. Y estaremos entonces haciendo análisis de resultados y obteniendo resultados para este mes de marzo del 2022. Bolívar, si me colaboras por favor con la siguiente diapositiva. ¿Qué pretendemos obtener en este estudio a través de entrevistas, grupos focales y cuestionarios? Miren que es importante plantear acá que la metodología, además de incluir diferentes actores, porque vamos a conversar con mujeres, pero también vamos a conversar con personas de la academia, vamos a conversar también con las personas de recursos humanos. También es rica en instrumentos. No vamos a hacer solamente una encuesta, sino que nos interesa también tener diversidad en la obtención de la información. Para eso vamos a hacer entrevistas semiestructuradas, vamos a tener grupos focales, porque los grupos focales también nos interesa interactuar con las personas y poder establecer con diferentes personas esta identificación de información, que vamos a estar siempre apuntando a entender dónde se origina la brecha, cómo es que esta brecha se causa, pero también cómo es que se expresa. Y vamos a trabajar un formulario virtual donde vamos a obtener información sistematizada, donde también vamos a preguntar todos estos aspectos. Ahora, es importante entender que el análisis de esta información no va a ser por tipo de instrumento, sino que precisamente parte de la riqueza de la riqueza con la que estamos abordando esta metodología es poder entender en los diferentes instrumentos y con los diferentes actores cómo es que se están comportando estas brechas que hemos identificado desde el contexto documental. Entonces, podemos entender mejor cómo son los roles de las mujeres en el sector de la refrigeración y en el aire acondicionado, cómo se manifiesta la oportunidad de ejercer liderazgos, cómo se manifiestan las formas de vinculación y el ingreso de mujeres al sector. Entonces, esperamos obtener una caracterización de brechas y esto es muy importante porque, como les contaba, estudios específicos para el sector no tenemos. Este va a ser un primer acercamiento y esta va a ser un trabajo que va a liderar un proceso que lo más interesante es que tiene
mucho más trabajo hacia futuro. Entonces, también queremos sistematizar la experiencia de mujeres. Hemos identificado casos de participación de mujeres en el sector muy, muy interesantes, y que también reconocemos que poder dar a conocer y entender estas experiencias de mujeres sirve como reflejo hacia otras mujeres. Precisamente hablábamos en el equipo interno de cómo poder motivar la participación de mujeres jóvenes, es que estas mujeres jóvenes conozcan historias de vida de mujeres que han liderado estos procesos, que participan de una manera muy interesante en el sector para generar esos puntos altos y esas motivaciones en mujeres jóvenes. También nos interesa identificar buenas prácticas para entender cómo podríamos encontrar caminos hacia adelante en el cierre de las brechas y plantear cursos de acción de manera que estas buenas intenciones tengan un soporte más estructural. Ahora, es muy importante dentro de todo esto que venimos hablando, es un énfasis muy centrado en la investigación que vamos a hacer, y es el aporte de este trabajo que estamos adelantando en la innovación. Y entonces es también entender cómo el rol de las mujeres en la innovación puede ser interesante y puede ser determinante en el crecimiento y en el desempeño de un sector que claramente está creciendo y que tiene unos retos muy, muy interesantes a nivel global. ¿Cuáles son los beneficios? Por supuesto, inicialmente un fortalecimiento por la cultura y las prácticas de innovación, fomentar acciones para un mejor diálogo entre la empresa y la universidad, identificar nuevas oportunidades de proyectos sectoriales y del Centro de Desarrollo Tecnológico, y fortalecer propuestas de investigación e innovación frente a requerimientos de entes financiadores, como en el caso de Colombia puede ser el Ministerio de Ciencia y Tecnología, pero también en cooperación internacional. Y acá, bueno, como lo veníamos manifestando, todos estos temas que estamos tocando hoy acá, eficiencia energética, cambio climático, sostenibilidad, equidad de género, son intereses de la humanidad. ¿Sí? Como humanidad nos estamos pensando un lugar mejor para convivir, y que podamos convivir de una forma más equitativa. Entonces, bueno, con esto cierro yo la presentación metodológica y Bolívar nos comentará entonces cuáles son los pasos a seguir en este proceso. Muchas gracias, Susana. Perdón que cuando hiciste la intervención no te presenté. Susana es investigadora en gestión tecnológica y creación de empresas de base tecnológica. Tiene estudios en procesos de aprendizaje, modelado de negocios y propiedad intelectual. Disculpas que ahí el mismo Ramiro te dio la palabra. Y bueno, adelante, ingeniero Bolívar. Bolívar es el director técnico de Acaire y bueno, tienes la palabra, dale. Bueno, entonces, parte del ejercicio que tenemos, o que el reto que tenemos hacia adelante es que, pues, todos los diferentes actores que hemos identificado y quienes quieran desarrollar el trabajo con nosotros y hacer parte de este levantamiento de información, Susana lo mencionaba directamente, y hay muy poca información específica sobre cuál es el impacto o cuáles son las brechas de género que existen en el sector de aire acondicionado y refrigeración. Entonces, partimos de un ejercicio muy sano donde empezamos a identificar, seríamos esa primera recolección, y arrancar con los dos países es de suma importancia para el proyecto de Tech Emerge, para los diferentes actores, y poder tener una retroalimentación y saber qué acciones en concreto podemos trabajar hacia el futuro y poder buscar iniciativas a nivel internacional que nos permitan fortalecer esa presencia de las mujeres en el sector. Entonces, como parte de este ejercicio, lo mencionaba Susana, vienen diferentes acciones en las cuales ustedes pueden participar dependiendo de su disponibilidad de tiempo, pero la idea es que participen en cualquiera de los instrumentos.
cualquiera de esos instrumentos nos va a dar retroalimentar. Digamos que hay casos donde vamos a tener que ser insistentes con esta persona porque su opinión y su trayectoria profesional puede tener un gran componente de todas estas identificación de brechas, y vamos a tener que hacer entrevista de grupo focal y tendría que hacer esas respuestas en ese formulario de preguntas donde donde nos permite identificar todas estas cosas. Entonces iniciamos y vamos a entrar en contacto con cada uno de ellos. Hace poco les compartí en el chat un texto donde está el enlace para que se puedan registrar oficialmente y que nosotros tengamos la autorización de contactarlos directamente a ustedes para poder coordinar todas las siguientes actividades, ya sean entrevistas directas, participación en grupos focales o el desarrollo de esos cuestionarios. ¿Qué viene posterior a todo este escenario de recolección de información? Viene una socialización de resultados. Yo creo que todos estamos a la expectativa, personalmente desde el equipo de Acaire, queremos ver cuáles son las estrategias que a nivel gremial nosotros podemos desarrollar para que esto no sea un simplemente ejercicio de levantar información, sino empezar a tomar acciones sobre el tema. Entonces, empezar a trabajar con todo este proceso a nivel de esa socialización de resultados y poder determinar con ustedes mismos cuáles son las acciones y poderlas socializar con ustedes. Y por último, formular y ejecutar estas nuevas iniciativas. En este sentido, lo que nosotros vamos a buscar es, si es un X acción, si es una Y iniciativa, si necesitamos recursos, empezar a movilizar las diferentes asociaciones que tenemos nosotros a nivel Latinoamérica. Recordemos que este estudio es México-Colombia, para poder empezar a incentivar el desarrollo y esa profundización en acciones para que promuevan este tipo de escenarios. Ahora, los resultados, queremos resultados en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Estamos evaluando cuáles son de todas esas posibles acciones que nos van a permitir identificar y trabajar en diferentes acciones que en su tiempo puedan responder a lo que tenemos hoy. Podamos trabajar con universidades para que podamos estar hablando de que hemos reducido esa brecha de género en 5 o 6 años. Digamos que es una tarea que va a tomar, y la idea es dar ese primer paso para que podamos trabajar en todo este tipo de acciones. Entonces, igual, les dejé, Susana también copió el enlace para que por favor se registren para que sean contactados directamente, por el equipo y empezar a coordinar todas esas reuniones, entrevistas, grupos focales en los cuales vamos a participar. Les dejamos nuestros correos electrónicos acá, dejé nota, algunos usamos mucho más el WhatsApp a veces que el mismo correo electrónico. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, en este número tengo WhatsApp para que puedan entrar en contacto directo conmigo y poder desarrollar todas las preguntas y la coordinación que se requiere. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias por esta iniciativa y pues no sé, Claudia, si he visto que han habido algunas preguntas y respuestas en el marco del desarrollo de la presentación, entonces no sé si las socializamos. Sí, señor. Por un lado veo en preguntas y respuestas que Ramiro está en un diálogo, y también hay una pregunta que nos hace Laura que dice que es parte de ciencias sociales. Realmente todos los aportes son para nosotros absolutamente valiosos. Una recomendación y una solicitud que les hago es, si ustedes tienen colegas, compañeros, empresarios, empresarias, por favor, ayúdenos a divulgar ese enlace, ayúdenos a divulgar este estudio que estamos haciendo, lo necesitamos a todos. No sobra mencionar que nosotros pues la equidad la vemos con la construcción
de los dos, de hombres y mujeres. Para nosotros es muy importante también que nos acompañen los hombres, que nos acompañen todos ustedes. Y si tienen alguna inquietud, por favor, con Bolívar, y si no, con ese enlace, si ustedes nos ayudan a divulgar, ese enlace nos está permitiendo tomar los datos básicos de contacto, y ya uno a uno los consultores van a empezar a estar con ustedes en estas diferentes estrategias de recolección de información. Entonces, por favor, todas las opiniones, todos los aportes que quieran son absolutamente válidos. Lo que pretendemos, que hemos estado hablando a lo largo del webinar, pues es construir un sector en el que todos estamos involucrados, que sea mucho más equitativo, hacerles recomendaciones a nuestras empresas, avanzar, como lo mencioné en el comienzo, avanzar en este camino de construcción. Ramiro, Susana, no sé si quieren, por favor, tener algún comentario sobre ese diálogo que has tenido con esta persona, o si quieren hacer un comentario final, y si no, pues ya procedemos a cerrar la actividad. Sí, Claudia. Pues Ricardo, a quien le agradecemos su comentario y su participación, nos habla de cómo estas brechas de género suelen tener un gran vínculo con las políticas corporativas y con la cultura, y que, pues, digamos, las capacidades de hombres y mujeres, o en general, las capacidades de una persona no están vinculadas con su género, con su condición de género. Sí, efectivamente hemos detectado algunos temas de esos. Digamos, aquí tenemos un reto también importante, y es que en general los temas de género pues se abordan típicamente país o típicamente gran sector. Ahondar en lo que sucede específicamente en un sector como la refrigeración no es un caso tan frecuente. Sin embargo, pues ese es parte del reto, entre otras porque pues cada sector está influenciado por factores que suelen ser específicos. En el caso particular, por ejemplo, de refrigeración, como lo hacía ver, por ejemplo, Susana, pues si las mujeres no estudian temas relacionados con este sector, pues difícilmente van a llegar a trabajar, ¿cierto? Entonces ahí hay que pensar en eso. Ahora, si el sector no les ofrece oportunidades, pues tampoco van a llegar. Entonces es un poco este tema de entender, digamos, mucho más el detalle de lo que sucede en particular en su sector, porque pues, lo que hemos visto y la información disponible habla del país, eventualmente de la región, pero no específicamente del sector económico. Incluso que la refrigeración, digamos, no es como se clasifica en economía, ¿no? El sector manufactura o el sector servicios o el sector construcción, sino que tiene sus particularidades. Está levantando la mano Sandra, entonces le dejo aquí y le doy la palabra. Gracias, Ramiro. Entonces sí, ya voy. Inge, si le damos el micrófono a Sandra, por favor. Hola, ¿me escuchan? Sí, ahora sí. Buenos días, Claudia, un gusto verte. Por fin te Lo veo. mismo. Un rollo, un gusto verlo. Hace rato que solo nos hemos hablado. Para los demás es que también formo parte de Acaire, aunque como uno de los representando una de las empresas aquí en Colombia dentro del gremio. Curiosamente en Colombia sí existen muchas mujeres en el gremio, solo que no solo la mayoría no está en el sector de ingeniería, sino que son partícipes desde otros tipos de actividades, son operarias, están como yo en áreas anexas dentro de esas compañías, como es publicidad, mercadeo, comercial, comercio exterior y una cantidad de actividades extras que gracias a Acaire, con los cursos que se han hecho para los no ingenieros o los no técnicos, se ha logrado nivelar el conocimiento en las empresas que hemos aprovechado esos cursos que se han dado 1 o 2 veces al año. Pero sí hay muchas mujeres en el sector. De por sí creo que en Cali salen muchas mujeres técnicos de refrigeración.
Creo que es de los lugares donde más hay, y en Medellín también están saliendo varias. Muchas se están yendo por el lado técnico. Muy bien, muchas gracias, Sandra. Todas estas mujeres las queremos conocer, las queremos escuchar, ¿sí? Las queremos hacer parte de este estudio y bueno, vamos a darle también la palabra a Balbina, que nos ha levantado la mano. Adelante, Balbina. Tienes el micrófono apagado. Balbina, ¿me escuchas? No. Balbina, no. ¿Activas el micrófono, por favor, Balbina? Bien, no, si no logra igual activar su micrófono, nosotros estamos en contacto, tanto Sandra como Balbina, pues son miembros de ACAIRE, miembros a quienes ya conocemos y que con certeza también contactaremos para las fases que ya Bolívar comentó. Entonces, sin más, pues de parte del equipo de consultores de TIM, de parte del IFC y de ACAIRE, expresamos una enorme, pero enorme gratitud por atender esta convocatoria. Los invito a continuar en comunicación. Estamos, ya les decía, construyendo una sociedad y en especial un sector, tanto en México como en Colombia, más inclusivo y más equitativo para todos. Mil y mil gracias, les deseo un buen resto de día y los Claudia, estaremos contactando. Señor. discúlpame que hay un comentario de John Bonilla que habla Dale. del programa Equipares del Ministerio de Trabajo, que efectivamente lo hemos explorado y ha sido un tema interesante, y habla de hallazgos de la red OCMED, entonces, y nos ofrece apoyarnos en esto. Entonces a John le agradecemos muchísimo, porque pues obviamente también de esto se trata, justamente aprender a sumar conocimiento y además buena voluntad en todo este proceso. Entonces, muchas gracias, John. Muchas gracias. Nosotros hicimos, como lo mencionaban Susana y Ramiro, todo un estudio de la información disponible, pero seguramente se nos han quedado por fuera. Si alguno de ustedes también tiene conocimiento de estudios sectoriales en México, en Colombia, como este de los ministerios, pues háganoslo llegar, porque al final esto lo único que va a hacer es enriquecer ese trabajo que estamos haciendo de manera conjunta. Entonces, por favor, seguimos en contacto, estén muy pendientes para este siguiente paso y nuevamente mil gracias y ahora sí que tengan un muy buen resto de día para todas las personas que nos acompañaron hoy. Muchas gracias. Muchas gracias. A todos muchas gracias, a todos y todas muchas gracias.